Es una pregunta un poco complicada. La pregunta dice así: hay personas que tienen la sensación como si estuvieran viviendo ahora, actualmente, con esto de la pandemia, en una película. Como si todo no fuera real y como si no hubiera un futuro, que somos unos actores en una película y que cuando se termine la película vamos a desaparecer o algo así. Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque no todos lo viven así, cada persona lo vive de una manera diferente. Pero sí es cierto que esto, si lo miramos un poco retrospectivamente, no deja de ser un shock para toda nuestra civilización. Sí que lo estamos trampeando lo mejor posible. Incluso hay personas que, como decíamos, a veces salen ganando con todo eso, y no me refiero a que se aprovechen económicamente, ¿no? Pero sí que la ventaja es que la humanidad es bastante flexible en conjunto y se adapta a las nuevas circunstancias de una manera bastante rápida. Pero si lo pensáis bien, os daréis cuenta de que hace 4 meses, por poner una cantidad, una cifra de días, ¿no? Pero daría igual, más o menos, era impensable de todas, imaginar lo que está pasando ahora. Porque a pesar de lo que digan los gobiernos y todo el mundo, en realidad ha habido un frenazo en seco de casi toda nuestra civilización. Se han parado la mayoría de las industrias, se ha parado de entrada todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, que era uno de los pilares de nuestra sociedad. El turismo, bueno, es que todo se está parando, o se ha parado o se está parando, ¿no? Entonces, y encima la mayoría de las personas en casa, sin poder salir. Que hay excepciones, etcétera, ¿vale? Que no es al 100%, no es un encierro 100% total, ¿vale? Pero aún así, es algo que no era pensable, porque casi ni en estado de guerra ocurre de esta manera. Es diferente lo que suele pasar cuando hay una guerra. Entonces, es algo, como digo, impensable. Y para la mayoría de las personas que nunca se preguntan ni se preocupan por saber cómo va el mundo, cómo va a ir, o qué es lo que quiero yo, nada, no se preguntan nada, simplemente van viviendo, que son la mayoría. Esto es entrar en un estado de shock, es ver que está pasando algo que no podía pasar, de alguna manera. Entonces sí que es cierto que habrá personas en las cuales se les habrán entrado en una burbuja mental porque no pueden entender qué está pasando, ni mucho menos pensar en qué va a venir después, porque sigue siendo una incertidumbre enorme para todo el mundo. Porque por mucho que digan que luego, eso que ahora se está hablando, de que vamos a entrar en una nueva normalidad, ya, vale. Ni los propios gobernantes saben lo que va a pasar. Sí que hacen especulaciones, hacen planes para intentar volver lo antes posible a lo más parecido posible que había antes, pero todo es muy diferente. Entonces, ese shock, hay personas que lo asimilan rápido. De hecho, todo el mundo tiene un shock. Yo mismo, cuando me di cuenta, fui entendiendo del alcance de todo lo que está pasando, sí que tuve momentos en los que decía, no puede ser, es algo que no termino de entender cómo va a pasar de esa manera, ¿no? Pero bueno, se puede ir asimilando, se puede dar dando cuenta, razonalizando, etcétera, y ves que vale, la humanidad se adaptará como se ha adaptado a tantas otras cosas, ¿no? Pero, insisto, para muchas personas esto no es así. Entonces, ese shock puede dar muchos resultados diferentes. Uno de ellos es la negación. Hay un grupo de personas que siguen diciendo, ahora hacen manifestaciones, ahora se quejan, o no sé qué, de que tenemos que salir, del desconfinamiento, de que hay que levantar la economía, da igual los muertos, no lo dicen eso último, pero en realidad es eso, lo importante es el dinero y no los muertos, etcétera. Hay montones de gente que se niegan a aceptar la realidad desde el punto de vista que lo que hay, punto, ¿no? Lo que hay científicamente comprobado. Y otros, pues que las conspiraciones, que les va más por ese otro lado, son maneras de rebelarse contra la aceptación de una realidad que nos ha invadido sin poderlo controlar y que seguimos sin poder controlar, ¿vale?
Y otros, lógicamente, se hunden en depresión o en otros sistemas, en otros problemas mentales de alguna clase, ¿no? Cada persona es diferente, no se puede, por lo tanto, ¿cómo se llama eso? Generalizar, no se puede decir que todo el mundo lo vive de esa manera, por ejemplo, como si fuera una película. No. ¿Que el tiempo se ha parado? Bueno, si hasta cierto punto, si te estás todos los días en casa sin casi moverte, sin casi cambios, es lógico que el tiempo se borra. La sensación de tiempo, para mí mismo, yo si no miro el calendario no tengo ni idea de qué día estamos, porque no hay ningún cambio real. Ahora, a partir de ahora, que dicen que van a empezar a poder salir, etcétera, bueno, pues habrán algunos días que se notará porque es fiesta, ¿no? Porque salimos, por decir algo. Pero en realidad los que no trabajan, los que no han tenido que salir, que se han tenido que quedar en casa confinados, el tiempo ha desaparecido realmente, o sea, borrado totalmente. Bien, es normal, tampoco es nada malo, ni bueno, es un estado más que hay. Yo sigo diciendo, no os preocupéis, ni por nada en principio de vuestra vida, pero menos todavía por cómo se lo están tomando otros. Sea bien o mal, da igual. Cada persona se lo toma como sabe, como puede, y algunos son más frágiles en cuanto a su vivencia, entonces se hunden, otros son frágiles también y se rompen, pero en lugar de hundirse lo que hacen es atacar a otros, salir a atacar, porque es el único sistema que conocen, y otros, que son los que deberíamos intentar ser nosotros, nos lo tomamos con ecuanimidad, sabiendo que ni todo es bueno, ni todo es malo. El yin y el yang está en todas partes. Dentro de lo malo hay cosas muy buenas, dentro de lo bueno hay cosas muy malas. Si tenéis dudas, en los comentarios, y nos vemos en el siguiente.